Hola mis amados hermanos y amigos, otra vez aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos lleva a comprender lo que Dios nos ofrece a través de sus enseñanzas y especialmente las enseñanzas del Señor Jesús. Qué bueno pues instruirse en las Sagradas Escrituras. Y qué bueno es aprender de ellas para seguir las instrucciones de Dios. En esta oportunidad quiero compartir un tema que he titulado Entender es saber. Y es importante que el ser humano pueda desarrollar esa cognición, ese proceso que tiene que ver con la apreciación, la evaluación, que en otras palabras se llama entendimiento. El entendimiento es el proceso para comprender lo que vemos, lo que escuchamos, lo que analizamos, y que este conjunto nos sirva para sacar enseñanzas y que posteriormente, al aprenderlas, logremos entrar en unas prácticas que son beneficiosas. Entender es saber. En el capítulo número 25 de Mateo encontramos la primera cita que la he subtitulado Oportunidad para todos. Es la parábola del Señor Jesús de las 10 vírgenes. Es la parábola de las 10 vírgenes en la que Jesús usa este recurso pedagógico para que podamos fácilmente entender su mensaje. La parábola de las 10 vírgenes nos llevan a entender lo que son las personas prudentes y las personas insensatas. Y es bueno conocer este pasaje bíblico para seguir aprendiendo que la sensatez es muy importante para actuar sabiamente y para actuar positivamente y lograr aquellas cosas que anhelamos. Esa sensatez es lograda a través de una aplicación de la sabiduría o de la inteligencia humana, en la que luego de encontrar los recursos cognitivos podemos actuar de una manera consecuente y de una manera que beneficiará. Permítame leer el primer versículo que lo he subtitulado Oportunidad para todos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es la comparación presenta aquí el Señor Jesús con relación a esta parábola. Las 10 vírgenes representan la totalidad de las mujeres que tenían la oportunidad de casarse con su esposo. Es de recordar que esta historia se da cuando el hombre tenía la oportunidad o tenía la facilidad o culturalmente podía casarse con muchas mujeres. Por supuesto que eso era la antigüedad. En la cultura de los de antes, hoy en día las Sagradas Escrituras nos mandan a tener una sola mujer, a casarnos con una sola mujer. Las 10 aquellas podían encontrar el matrimonio con este hombre, podían casarse con este hombre. Las 10 fueron invitadas, las 10 habían sido escogidas, las 10 podían casarse con el esposo. La totalidad de estas mujeres
era la totalidad del mundo entero. El mundo entero tiene la oportunidad de las oportunidades que ofrece Dios, que presenta Dios para todos los seres humanos. Aquí sería bueno recordar ese texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera en que Dios creó, la manera en que Dios amó y ama al mundo, es una forma de decir que Dios ama a todos los seres humanos a través de los tiempos. Y quiere que todos esos seres humanos conozcan a Jesucristo, a su Hijo, que fue enviado al mundo a redimirlo, a perdonarlo y a darle salvación y vida eterna. La salvación pues es para todos, para todo el mundo. Y esta es la forma de ilustrar el Señor Jesús a las 10 mujeres que fueron llamadas con la oportunidad de ser las esposas de este hombre. Pero las 10 mujeres tenían mentes diferentes, tenían procesos mentales diferentes, entendían la vida de una manera diferente. Por supuesto que estas 10 se dividieron en 2 grupos y lo vamos a ver a continuación. Los versículos del 2 al 4 y 8 y 9 dicen: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y veamos los versículos 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí tenemos la diferencia entre estos 2 grupos: las sensatas y las insensatas, las prudentes y las imprudentes. Las sensatas son personas que piensan, que estudian, que analizan, que prevén, que velan las situaciones y que pueden hacer un proceso previo antes de actuar. Eso fue lo que consideró las prudentes. Las prudentes pensaron que sus lámparas tenían recipientes limitados en que el aceite podía, si estaban llenas, podía acabarse mientras alumbraban sus lámparas. Entonces ellas tomaron vasijas, fíjense que toma vasijas primero y luego sus lámparas, para llenar las vasijas de aceite, con el fin que si se agotaba el que estaba dentro o el que estaba en los recipientes de la lámpara, ellas podían vaciar el aceite para que continuara la llama encendida mientras esperaban al esposo. Y esta fue una acción prudente, una prevención y una actitud de aquellas que, sin saber la hora en que vendría el esposo, se prepararían
para este evento. El fuego iba a consumir el aceite y ellas, sabiéndolo, llevaron adicionalmente una porción para que al faltar ellas pudieran seguir con sus lámparas encendidas, cosa que no hicieron las insensatas. Dice el texto que las insensatas tomaron las lámparas y salieron con ellas sin prever el tiempo que demoraría el esposo. Sigue diciendo la palabra de Dios que el esposo se tardó. En otras palabras, pasó el tiempo, mientras que las lámparas seguían encendidas. Y este tiempo hizo que el aceite se fuera agotando de sus lámparas. Cuando las insensatas vieron que sus lámparas se estaban apagando por falta de aceite, recurrieron a las sensatas, a las prudentes, y les pidieron el aceite. Danos aceite, que nuestras lámparas están apagándose. Las insensatas muestran aquí a aquellos que quieren solucionar problemas recurriendo a los sabios, a los inteligentes, a los prudentes. Eso pasa siempre, por supuesto. Pero aquí viene otra acción de las sensatas. No te vamos a dar el aceite porque a nosotros nos puede hacer falta o nos puede faltar, porque no sabemos a qué horas ha de venir el esposo. Vayan ustedes y compren. Vayan ustedes y aprovisionense de este recurso que necesitan para sus lámparas. Entonces no les quedó otra que a las insensatas salir corriendo a las tiendas a buscar el aceite, que debió ser una distancia apreciable, y que mientras compraban el aceite y llenaban sus lámparas, dice la palabra de Dios que algo ocurrió. Y es importante aquí entender que la sabiduría es necesaria para vivir, para conseguir los objetivos, para vivir de una manera más sabia, más reposada. Y aquí las prudentes nos enseñan eso. Ellas previeron que el esposo podía demorarse y por eso adicionalmente llevaron aceite. Veamos ahora lo que pasó al final. El versículo número 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí la historia se da beneficiando a las prudentes, a las que se mantuvieron pendientes, se mantuvieron estables y se mantuvieron esperando, preparadas a aquel esposo que no les había dado la hora para llegar. Mientras aquellas iban, las insensatas, iban a buscar aceite, llegó el esposo. Es decir, solo encontró el esposo 5, aquellas 5 mujeres que merecían, por su sabiduría, por su prudencia, por su sensatez, ser esposas de aquel hombre. El merecimiento se basaba
que estas mujeres prevían lo que tenía que ver con sus vidas. Entendían que el vivir requiere inteligencia y sabiduría. Y por eso el esposo llegó y cerró la puerta. Cerró la oportunidad para aquellas que estando lejos, que no estando presentes y que demostraron que no eran prudentes ni sensatas, no merecían ser escogidas como esposas. Estas oportunidades que tuvieron las 5 sabias, las 5 prudentes, nos llevan a pensar que la vida es así. La vida es para quienes la piensan bien, para quienes la estudian, para quienes usan su mente para actuar correctamente. La vida, pues, está a los pies de aquellos que piensan cómo vivir y cómo vivir de una manera prudente, una manera sensata, una manera sabia. La vida requiere de personas como estas 5 mujeres prudentes para lograr sus objetivos, sus metas, para vivir de una manera agradable. El texto sigue diciéndonos lo siguiente: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No podía aceptar a las 5 mujeres, aunque ellas clamaran, aunque ellas fueran hermosas, aunque ellas tuvieran otras cualidades. El esposo valoró a quienes eran sabias, a quienes eran prudentes, las que tomaron la vida de una manera real, prudente, con sensatez, con sabiduría. Quien no tenga esta mentalidad, quien no tenga este tipo de actitudes, la vida será complicada, perderán muchas oportunidades y no lograrán en muchos casos sus objetivos. Como el Señor Jesucristo presenta esta parábola para decir que el reino de los cielos es semejante. ¿La semejanza dónde está? Es que la vida en Cristo Jesús demanda mucha sensatez, mucha prudencia, mucha sabiduría. Es sostenido por muchos años que el cristiano, el verdadero cristiano, es una persona sabia. Es una persona que usa su mente para explorar, para investigar, para averiguar todo lo que Dios plantea a través de las Sagradas Escrituras. Es la persona estudiosa que se acoge al mensaje, pero lo escudriña para saber ciertísimamente si es cierto. Mas no solamente tiene el conocimiento de la palabra, sino que entra a la experimentación. Esto quiere decir que busca las promesas de Dios, el mensaje de Dios, y establece una relación con Dios para que la Escritura se haga real, se haga visible, y que el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios se manifieste en su vida. Eso es lo que Dios quiere que cada persona haga. Que hagan como estas mujeres que analizan, que piensan, que estudian, que prevén. Asimismo, las Sagradas Escrituras deberían ser
para todos aquellos interesados. No podemos tomar las Escrituras de una manera ligera, acomodadas a las religiones, a las circunstancias. No, debemos ser sensatos en estudiarlas, en analizarlas. Finalmente, este mensaje también evoca la venida del Señor Jesucristo, que requiere la permanencia de la fe en quienes le han creído, en aquellos que le esperan, que mantienen sus vidas preparadas, que se mantienen alertas a su llegada. Este mensaje, pues, nos lleva a considerar que el Señor vendrá en cualquier momento y nuestra fe debe mantenerse. Quizá aquí hay que aplicar uno de los versículos anteriores que dice: el que perseverare hasta el fin será salvo. El que se mantiene constante en su relación con Dios, en adorarlo, en servirlo, en estar con Él. Un día vendrá el Señor y arrebatará a todos aquellos que han permanecido fieles y firmes y los llevará hacia el Padre con Él para vivir eternamente. La aplicación, en este caso, de esta parábola es: hay que ser sensatos y prudentes con relación a las Sagradas Escrituras, al mensaje del Señor Jesucristo para nosotros. Y debemos estar preparados. Jesucristo viene en cualquier momento y solo se llevará a los que han permanecido fieles en su mensaje y en la vida que Él ha querido de cada uno. No olvides escribirme al WhatsApp 313-827-8343. Voy a responderte. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.